Bienvenidos a la Iglesia Jesucristo Global, una iglesia para quienes nunca irían a una iglesia. Gracias por conectarte, estamos felices de que hoy puedas estar allí y queremos invitarte a que compartas este link con 10 de tu contacto para que puedas bendecir a otras vidas. De igual forma, pedirte colocar una demanda en tu corazón creyendo que hay una respuesta a esas interrogantes y déjate transformar por el mensaje de la gracia. Levante su mano derecha al cielo con nosotros, por favor, y diga: hoy es el primer día del resto de mi vida. Diga: este año es el año de firmeza y progreso para mí. Ahora grítelo con todas sus fuerzas, porque el Dios de la Biblia es bueno. Vamos, volteate a tu vecino y dile: el Dios de la Biblia es bueno. Si usted cree que el Dios de la Biblia es bueno, derle un aplauso al Dios de la Biblia. ¡Aleluya! Y quisiera que vaya conmigo de una vez a la palabra de Dios, a Primera de Samuel, capítulo 17, verso del 17 al 29. Primera de Samuel, capítulo 17, verso del 17 al 29. Cuando lo tenga, diga amén o diga algo. Dice así: un día Isaí dijo a su hijo David: toma este efa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Averigua cómo le va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Ela con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el guerrero de los filisteos de Gat, salió entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. ¿Qué hacían? Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate. El rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija. Así hablaban, imagínenselo. O por lo menos yo me lo imagino que lo decían así. Su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que con él estaban: ¿qué dicen? ¿Quedarán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo circunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Entonces le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Y ahora, ¿qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Padre, que en los próximos minutos tu palabra, que es tu preciosa semilla, pueda caer en el terreno fértil de nuestro corazón.
que toda distracción, toda opresión, todo ataque de las tinieblas a nuestra mente para que la palabra no haya cabida, Señor, vaya ahora cautivo en obediencia a la cruz. Habla, Señor, que tu Hijo escucha, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta historia es a simple vista una historia simplona, ¿sí? Si usted leyó desde el momento en que su padre le dice a David que vaya a llevarle comida a sus hermanos, hasta el momento donde el hermano le dice, yo te conozco, tú eres malintencionado, y David le dice, pero ¿qué he hecho yo? Yo lo único que hice fue abrir la boca. Hasta ese momento es una historia simplona y sin mucho poder profético. Usted lee la historia y usted dice, pero aquí no hay una palabra profética, no hay poder, no lo están ungiendo como aceite, todavía no ha matado a Goliat, aquí solo está haciendo el mandado, diga el mandado. Y para usted y para mí tiene cierto significado porque usted y yo conocemos el desarrollo de la historia. Para nosotros esta historia representa algo porque usted y yo sabemos que ese día cambió la historia de David para siempre. Pero si usted no conociera la historia, cómo se desarrolla y cómo termina, sería una historia simple y sin significado. Pero yo quiero que hagamos un ejercicio ahora todos juntos, ¿sí? Y yo quisiera que tú te imaginaras por un momento que eres el rey David, que hasta ese momento no es el rey David. Vamos, yo quiero que tú te imagines y te puedas proyectar a que tú eres David, ¿verdad? Y que estás en la casa escuchando las instrucciones que tu papá te está dando para hacer el mandado y para ver cómo están tus hermanos. Es un día más, es un día normal, tú eres David, tu papá te llamó y dijo, mira, ven acá, mañana vas a ir a ver dónde están tus hermanos, me les vas a llevar esta comida y vas a buscar al jefe de ellos y le vas a dar estos 10 quesos. ¿Para qué? Para que el jefe lo tratara mejor a sus hermanos. Quiere decir que el viejo era inteligente, porque el viejo sabía, mis hijos, si le mando estos quesos al jefe, lo van a tratar mejor. Es decir, él estaba sembrando para cosechar. Porque a veces una de nuestras fallas es que queremos cosechar lo que no hemos sembrado. Por eso es que la Biblia dice que la dádiva abre puertas delante de lo que es tan grande. Quiere decir que hay puertas que no te lo va a abrir tu oración, que no te lo va a abrir lo que hagas, que te lo va a abrir lo que entregas. Se dice amén. Que hay puertas en tu vida que solo lo va a abrir tu generosidad. Por eso es que este hombre, conociendo códigos por ser israelita, mandó adelante esos 10 quesos. Y bueno, imagínese que usted es David y ahora le toca ir al campo de batalla. Y cuando usted llega al campo de batalla, usted llega con su ropita. ¿De qué? De pastor. Porque hasta ese momento usted es un simple, común y silvestre pastor de ovejas. Aunque era ungido, no era querido. Porque a veces una de las señales que estás ungido es que no vas a ser querido. A veces una de las señales de que estás ungido por Dios es que no todo el mundo entiende por qué Dios te ungió. Y cuando no entienden por qué Dios te ungió, brotan sus miserias. Eso pasaba con David, estaba ungido, pero no era muy querido. Por hecho, usted recuerda que cuando lo ungen, el papá ni siquiera lo había mandado a llamar porque no era muy querido, pero estaba ungido. Así que dile que está a tu lado, no importa si no eres muy querido, estás ungido. Porque cuando estás ungido muchas veces no te entienden. Ahora imagínense, porque estamos en el ejercicio, usted es David, llegó al campo de batalla y están todos sus hermanos vestidos de soldados, con sus escudos de soldados, en el campo, y usted no está allí con ellos, porque aparte de que no era muy querido, David es el bebé de la casa. Es decir, el más pequeño, diga, el más pequeño. Usted tiene que recordar que David es el más pequeño. Y David no era parte de la historia porque era el más, hasta que usted lo diga, el más. Ajá, usted está vivo.
Ya me di cuenta que no tiene planeado morirse en la próxima media hora. Él era el más pequeño, pero usted y yo sabemos que en la historia era el más importante. Y entonces eso nos da la primera enseñanza del día de hoy. ¿Ya les dije cómo se llama el tema? Ok, no importa. Ahorita se lo digo. Esto nos da la primera enseñanza del día de hoy, y es que las cosas pequeñas importan. Diga eso conmigo. Las cosas pequeñas importan. Si usted leyó conmigo la historia, usted se va a dar cuenta que David no estaba, y David no estaba porque era el más pequeño. Y David viene sufriendo desde el momento de que Elías no, de que Samuel lo unge hasta este momento por ser el más pequeño. Pero lo que los seres humanos muchas veces menosprecian es que lo que realmente importa es lo pequeño. Se lo voy a volver a repetir. Lo que realmente importa es lo pequeño. Nosotros le damos importancia a las cosas grandes. Nosotros le damos importancia a lo que se ve. Pero Dios le da importancia a las cosas pequeñas. De hecho, usted y yo le damos más importancia a los frutos. A Dios no le importa tanto los frutos, a Dios le importa la semilla. A Dios no le importa tanto los frutos, a Dios le importa la semilla, porque Dios sabe que el fruto depende de la semilla. Y Dios sabe que con una semilla puede tener mucho fruto. ¿Usted está aquí? Tómale la mano a tu vecino, predícale conmigo, estamos arrancando, y dile, tú puedes saber cuántas semillas tiene un fruto, pero nunca podrás contar cuántos frutos hay dentro de una semilla. Pero nosotros, ¿por qué nos dejamos vislumbrar? Por la manzanota, el fruto, cuando Dios está más interesado en la semilla. Cuando hoy usted vino a este lugar para aprender que las cosas pequeñas importan. ¿Y por qué las cosas pequeñas importan? Porque las cosas pequeñas son más grandes de lo que piensas. Para el que toma nota y pretende irse al cielo con Jesús, este tema lleva por nombre, diga conmigo, más grande de lo que piensas. Las cosas pequeñas importan. Mire, usted y yo debemos entender esto. David no tiene idea de lo que va a pasar ese día. David ese día se levantó y David no tiene idea que ese día va a cambiar su historia. Usted y yo tenemos que tener la fe al 1000%, porque cualquiera de estos días Dios lo va a usar para cambiar nuestra historia. Yo no sé si lo dije en la iglesia correcta, cualquiera de estos días Dios lo va a usar para cambiar nuestra historia. ¿Qué sucede? Que no entendemos el poder que hay en los días. Escuche, David se levanta esa mañana y no tiene la más remota idea. Él va con la idea de hacer un mandado. Pero David era otro nivel. Porque David agarra, y David, ¿qué era? Pastor de ovejas. Su papá le dice, ve y lleva la comida. ¿Y qué hace David? Antes de ir a la nueva asignación, dejó cuidada su antigua asignación. Es decir, David no dijo, me llamaron a hacer algo nuevo, estoy apurado, vamos a ver si sobreviven esas ovejas, me voy. David sabía, y David era otro nivel, porque él sabía que las cosas pequeñas importan, y aunque tengo que hacer algo nuevo, no puedo dejar sin atención lo viejo. Porque no importa si tienes que hacer algo nuevo en esta próxima temporada de tu vida, no puedes dejar atrás lo viejo. Tienes que dejar a alguien encargado. ¿Usted está aquí? David agarra y deja un pastor encargado. Y deja un pastor encargado y se va a hacer un mandado. Diga, mandado. ¿Y por qué él deja a alguien encargado? Porque las pequeñas cosas importan. Vuelvo a decir eso conmigo para que se le fije en la mente y en el corazón. Las pequeñas cosas importan. ¿Y qué vamos a hablar hoy? De esas pequeñas cosas, de esos principios, escúcheme bien, que separan a los asesinos de gigantes
de los observadores de gigantes. Vamos a hablar de las pequeñas cosas que separan a aquellos que se frustran de aquellos que lo logran. Porque la vida está llena de gente que todos quieren algo grande, pero no todos hacen lo que tienen que hacer para llegar a eso grande. ¿Aló? La vida está llena de los que se frustran y llena de los que se logran. Yo creo que por la gracia del Espíritu Santo de Dios, hoy estoy delante de los que lo logran. Hoy estoy delante de los que matan gigantes. Hoy estoy delante de los que van al siguiente nivel. No sé cuántos de aquí hay en ese lugar, creo que muy poco. Porque si yo estuviese hablando con la gente que lo logra, estuviese levantando una alabanza al que vive, una alabanza al que reina. Los que se frustran no pueden creerlo. Porque lo que importa son las pequeñas cosas. Mire, lo que importa es una pequeña alabanza. Lo que importa es un pequeño aplauso. Ese día David no recibió una palabra. Así te dice el Señor. Tu gigante es lo que garantiza tu llamado. No. David ni sabía que existía un gigante. David estaba en su mundo. Diga, en su mundo. Pero Dios se metió en su mundo. Dios se va a meter en tu mundo. Entonces quiero hablar hoy de esos principios, y el primero de ellos, ¿cuál es? Tómale la mano a tu vecino y dile: gente genial hace las pequeñas cosas con excelencia. La gente que es genial, que son extraordinarios, hace las pequeñas cosas con excelencia. La gente que es genial le importa más lo que no se ve que lo que se ve. ¿Aló? La gente que es genial flisa las paredes que se ven y flisa las paredes que no se ven. ¿Aló? La gente que es genial, cuando limpia, está la sala limpia, pero tú levantas el mueble y debajo del mueble, yo no sé a quién Dios le está hablando. La gente que se frustra, que no lo logra, es gente que por lo general le importa más lo grande que lo pequeño. Y en el reino de Dios lo más importante es lo pequeño. Porque Dios todo lo inicia es con una semilla. No, usted no me escuchó. Dios todo en tu vida lo inicia con una semilla. Tú a veces no ves lo que Dios está haciendo porque tú estás esperando un fruto. Y por lo general, cuando tú le pides a Dios una mesa, Él te dará un árbol. Hello. Por eso digo conmigo, la gente genial hace las pequeñas cosas con excelencia. Piense en esto por un segundo. David, cuando inició el día, no había ningún aviso, no había ninguna señal profética que ese día cambiaría su historia para siempre. David, la Biblia nos dice que ese día se levantó, tuve un sueño. Dios me habló en un sueño profético. No, no fue un sueño profético, fue la película que estabas viendo. Y se quedó alojada, fueron las caraotas. En estos días yo le dije a una discípula, siento esto, ve si es una sensación del espíritu o es una sensación de caraota. Porque hay algunas cosas que no son el espíritu, son tus emociones. David ese día no sintió nada. Un día normal, no había una enseñanza, no había una señal, pero ese día que era normal cambió la historia de David para siempre. Yo creo que usted está próximo a ver ese día. Yo no sé si lo dije en la iglesia correcta. Yo creo que la gente del segundo servicio atrapó del primer servicio, atrapó toda la palabra para ellos entonces. Yo creo que usted está a días de ver ese día que va a cambiar tu historia para siempre. Que no está días. Pastor, pero parecen días normales. Eso es lo hermoso de esto, que los días no te van a avisar. Que no hay días donde son más de lo mismo, donde son días normales. Escúcheme por favor, los días normales te están preparando para la grandeza.
Cuando usted agarra y dice que este es un día normal. ¿Y cómo son tus días? Es que son más de lo mismo. Cuando usted su carácter no ha madurado en Dios, usted ve que todos sus días son más de lo mismo. Y eso es una señal de inmadurez. Cuando usted, ¿y cómo fue hoy? No, fue lo mismo. Mire, yo tengo 2 hijos pequeños. Usted lo sabe, siempre los promociono. Los tengo en promoción de una vez hasta que lleguen a los 23, que es que pueden casarse. Pero tengo a Cristina y tengo a Joseph. Cuando yo los voy a buscar al colegio, que es un regalo que Dios me ha permitido tener, es un regalo, no se queje de que usted pueda buscar a sus hijos al colegio, así tenga que correr, sudarse, estresarse, es un regalo. Yo siempre le pregunto, a ver muchachos, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Y sale Cristina. Y yo, ay, qué bueno, hijo. Y después le pregunto a Joseph, que es más pequeño. Al ser más pequeño es más inmaduro. Y le pregunto, hijo, ¿cómo estuvo tu escuela? Lo mismo. Y yo, lo mismo de qué? Lo mismo de todos los días, papá. Siempre lo mismo. Llego, desayuno, reposo, hago la tarea, voy para el recreo, hago la siesta y tú me vienes a buscar. Lo mismo. Todos los días son lo mismo. Él no puede ver las cosas increíbles que puede pasar en el día por su inmadurez. Llega usted en las noches, Dios te pregunta, ¿cómo está el día? ¿Qué hiciste hoy? Señor, más de lo mismo, parame, tener que correr, hacer las arepas, hacer el desayuno, el estrés, llegar al trabajo, después llegar aquí a las noches, todos los días más de lo mismo. Eso es inmadurez en el carácter. Porque la Biblia dice que este fue el día que hizo el Señor. Cuando usted tiene conciencia que este día lo hizo Dios, Dios no puede hacer días normales. Todo lo que Dios hace tiene el ADN de Dios. Quiere decir que si este día fue el día que Dios hizo, entonces este día va a tener milagros para mí, va a tener señales para mí, va a tener buenas noticias para mí. Yo necesito madurar en el carácter. Yo necesito entender que, dígalo conmigo, todo lo que Dios crea tiene el ADN de Dios. Y la Biblia dice que este domingo fue el día que Dios hizo. Eso quiere decir que este domingo te tienen que pasar cosas increíbles, recibir buenas llamadas, hacer un buen negocio, ver el milagro que estabas esperando. Pastor, pero si usted supiera, es más de lo mismo. Planché, tuve que correr, discutí en el camino, nos jalamos los pelos, pero aquí llegamos. Tú puedes ver que es más de lo mismo, o puedes creer que los días normales te están entrenando para la grandeza. Era un día normal, digo, un día normal. Los días, vamos a ponerle música a esto, Josué. Los días normales te están preparando para la grandeza. El problema, escuche, es que usted y yo nos perdemos de vista y dejamos que las cosas pequeñas nos hagan quejar y colapsar. ¿Aló? Usted y yo comenzamos a dejar que las cosas pequeñas nos hagan quejar. Entonces, lo mismo. ¿Por qué me viniste a buscar temprano? ¿Por qué me viniste a buscar tarde? Esos son los hijos míos. Llego temprano. ¿Por qué viniste tan temprano? Llego un poco más tarde. ¿Por qué viniste? Pero ¿desde dónde lo hacen? Desde su inmadurez. Porque una de las señales de inmadurez en el carácter siempre será la queja. Cada vez que hay queja es señal de inmadurez. Porque no estás viendo lo que Dios está haciendo. No estás viendo
que puedes elegir quejarte, porque siempre viene un oso o un león a quererse comer las ovejas. O decir, este oso y este león algo están formando en mí, para que cuando llegue el día, y estamos en días de ver ese día, entonces aquello de lo que no te quejaste se convirtió en el trampolín de tu conquista. Eso es carácter. Nosotros, amada iglesia, tenemos que aprender que mientras nos colapsemos y nos quejemos de las pequeñas cosas, nunca podremos entrar a las grandes cosas. Y ahí es cuando entiendo lo que Dios nos habló en esta semana, que tómale la mano a tu vecino y predícale conmigo y dile lo siguiente. Dile, recuerda que Dios nos habló que ser cristianos en la fe ya no es suficiente. Dile que aparte de ser cristiano en la fe, tienes que ser cristiano en tu carácter. Porque Dios no te va a dar algo más allá de lo que tu corazón no pueda manejar. Entonces las pequeñas cosas, como no vemos que realmente importan, dejamos que nos hagan colapsar. Y por eso colapsas haciendo un desayuno, por eso colapsas cuando la casa está desordenada, por eso colapsas cuando no tienes la plata en el bolsillo. Diga, pequeñas cosas. Y tú sabes cómo Jesús define las pequeñas cosas. Un día está Jesús con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se está quejando. Tú nos vas a llevar para allá, para que nos maten a todos. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no tienes tu mirada puesta en las cosas de arriba, sino que tu mirada está puesta en las cosas ¿de qué? De los hombres, le dijo Jesús. Eso significa que para Jesús las pequeñas cosas que no deberían hacerte colapsar es a lo que normalmente hace a la gente colapsar. Jesús lo dijo en otra ocasión así. ¿Por qué se preocupan por lo que van a comer o beber o qué vestirán o dónde vivirán? Eso lo hacen los que no tienen a Dios. Es decir, la señal de que estás siendo cristiano en el carácter es las cosas a las que ya estás dejando de preocuparte. Porque no puede preocuparte lo mismo que preocupa al que no es cristiano. ¿Aló? Eso es carácter. Dile a tu vecino, no puede preocuparte lo mismo que preocupa a tu familiar incrédulo. Jesús dijo, ¿qué diferencia hay? Porque las pequeñas cosas importan. Yo declaro y profetizo sobre tu vida en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo va a seguir haciendo su obra de gracia en tu vida. Y no vas a permitir que las pequeñas cosas te colapsen o te hagan quejar. Vas a tener la gracia para manejarlas e ir al siguiente nivel, te dice el Señor. Vamos, aplauda al Rey de Gloria si usted lo cree. Por eso voltéate a tu vecino para que se siga enojando contigo y no conmigo y dile, recuerda, a pesar que tus días parecen normales o tus días parecen más de lo mismo, tus días son más grandes de lo que piensas. Tus días son más grandes que lo que piensan. ¿Y cómo te fue hoy en el trabajo? Más de lo mismo. Todo el día haciendo ahí en la computadora, pastor. No, hay algo que te estás perdiendo. En todo día hay un milagro escondido. No, te lo voy a volver a repetir. Todo día tiene un milagro escondido. Todo día tiene una puerta esperando ser abierta. Todo día tiene un tesoro esperando ser descubierto. ¿Dónde? En medio de lo normal.
Ese día, ¿cómo era para David? Vamos, grítelo, ¿cómo era para David? Era normal. Pero ese día tenía una puerta que iba a ser abierta. Ese día tenía una promoción que iba a ser descubierta. Ese día tenía un tesoro que iba a ser encontrado. Señores, todo lo que Dios hace es bueno. Y si es bueno, tiene un milagro, tiene una respuesta, tiene algo de Dios para ti. Yo profetizo nuevamente lo que Dios ha dicho sobre nosotros, que son 40 días de ver milagros, de ver respuestas, de ver puertas abiertas, de ver la gloria de Dios caer en medio nuestro en cualquiera de esos días. Pero no lo puedes ver normal. Porque Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos. ¿Qué puede hacer Dios? Muchísimo. ¿De qué? De lo que puede. Entonces tú estás en la noche, mañana, otra vez, a pararme a hacer lo mismo. Eso es lo que tú te estás imaginando. Mañana, otra vez, a ir para el trabajo, porque no nací millonario. No naciste millonario porque ibas a hacer un testimonio al revés. Si hubieses nacido millonario, hubieses muerto pobre. Pero no naciste millonario para morir como el primer millonario de tu familia. Escuche. Usted y yo tenemos que entender que ningún día puede parecerse al otro, porque Dios es poderoso. Diga poderoso. Grítelo, poderoso, para hacer mucho más. Entonces, las pequeñas cosas importan porque son más grandes de las que piensas. Esas cosas que crees que no importa, lo que hablo, lo que siento, lo que hago a escondida, no importa si no me están viendo. Mire, eso importa más de lo que usted cree. Porque dígalo conmigo, las pequeñas cosas importan. Porque son más grandes de lo que piensas. Ahora díselo a tu vecino, predícale con fuerza, dile: las pequeñas cosas importan. Porque son más grandes de lo que piensas. Mire, te pregunto, ¿qué habría pasado si David ese día se queda dormido y llega tarde? Una vez que llegue tarde, aló, ¿por dónde vas? Voy llegando, tranquilo que voy en la vía, ya voy en camino. Piénsalo, porque la Biblia dice que David llegó justo en el momento. ¿Cuándo llegó David? En el momento que tenía que llegar. Significa que si David hubiese llegado tarde, no hubiese escuchado al ejército decir lo que dijo, no hubiese visto a Goliat por 10 minutos, diga 10 minutos. Usted no tiene idea las bendiciones que se ha perdido por llegar 10 minutos tarde a lugares. Usted no tiene en mente las oportunidades que se ha perdido por no estar en conversaciones oportunas por llegar tarde. Porque la puntualidad refleja tu carácter como administrador. No me digas que eres un buen administrador de dinero si eres un mal administrador de tu tiempo. Alguien me dijo una vez, todavía no he hecho 100% caso a ese consejo, yo se lo voy a dar a usted para que usted haga caso más rápido que yo, pero me dijo: nunca hagas negocio con gente impuntual. Porque la gente que es impuntual es gente que no es confiable. ¿Y yo por qué? Porque me dijo: el dinero que se pierde se puede recuperar. El tiempo que te hacen perder, ¿qué hubiese pasado si David ese día dice: 10 minutos, vale, yo siempre llego temprano y esa gente siempre llega tarde? No hubiese estado
en el momento justo. Pero David entendió que 10 minutos parecen insignificantes, pero David sabía que las cosas pequeñas sí importan. Vamos, dígalo conmigo, las cosas pequeñas importan. Yo le prometo que usted va a terminar feliz, pero esto tiene que tratar su carácter porque usted va a otro nivel. Yo no sé si lo dije en la iglesia correcta, usted va a otro nivel. Y por eso es que Dios está trabajando en tu carácter, porque lo pequeño se importa, porque escucha, si no estás listo, mejor dicho, no estás listo para ser grandioso hasta que creas que todo es importante. No estás listo para ser grandioso hasta que creas que, grite conmigo, todo es importante. ¿Por qué mucha gente fracasa en los negocios? Porque cree que un negocio es comprar y vender. Y te tengo una buena y una mala noticia. Comprar y vender es lo menos importante del negocio. Porque comprar y vender debería ser el resultado natural de hacer todas las cosas pequeñas con excelencia. Pero hasta que tú no creas que todo es importante, diga todo, grítelo todo. Hasta que tú no creas que todo es importante, no estás listo para ser grandioso. Hasta que tú no creas que todo es importante, seguirás suspirando por algún día ser, pero nunca serás. Pero Dios quiere que tú seas grandioso. Lo voy a decir nuevamente, Dios quiere que tú seas grandioso. Porque mientras más grande crezcas, más influencia tienes. Mientras más grande seas, más influencia tienes para mostrar a Jesús. Pero Dios sabe que la gente grandiosa entiende que cuando te dicen A, B, C y D, tú tienes que hacer A, B, C y D. Y tú vas y le preguntas, ¿qué hiciste? Hice A, la B no me atendieron, la D no la consideré importante y no me dio tiempo a hacer la E. ¿Pero por qué no me sale bien? Porque era A, B, C y D. Porque la gente grandiosa como la de IJC Global, la gente grandiosa como la gente que ha sido comprada, redimida, lavada por la sangre del Cordero de Dios, sabe que todo importa. Grítelo conmigo, todo importa. Vamos, grítelo, todo importa. Desde la hora que llegas hasta la hora que vas, cómo lo haces, cómo no lo haces, si te quejas en el camino, si no te quejas en el camino, todo importa. Porque lo que siembras con tu boca, lo que siembras con tus acciones, lo maldices con la queja. No hay nada que seque más tu destino que quejarte. No hay nada que seque más tu destino que renegar. No hay nada que te traiga más sequía al corazón que vivir con una queja constante. Por eso el rey David dijo, la alabanza estará de continuo, diga de continuo. Estará de continuo en mi boca. Es decir, David eligió que no importa lo que tuviera que vivir, todo lo que vivía era un motivo para alabar a aquel que lo permitía vivir. ¿Usted cree que no tiene motivos para alabar a Dios? Piensa cuánta de la gente que tú conoces hoy está muerta y tú sigues vivo. ¿Aló? Diga, todo importa. Levante sus dos manos y diga conmigo, Señor, gracias, porque estás trabajando en mi carácter para ir al siguiente nivel. Y voy a ver tu gloria en los próximos 6 meses, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Principio número 2. Presentarte en la batalla ya es la mitad de la batalla. Presentarte en la batalla ya es la mitad de la batalla. No tienes que tener todas las soluciones. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que presentarte para estar donde debes estar en el momento que debes estar. Imagínese que David
le hubiesen dicho, ¿qué le van a dar a ese tipo que mate a Goliat? Y David le dijera, mira, le vamos a dar real, no va a pagar impuestos y le vamos a dar como esposa a la hija del jefe, del rey. Y David dijo, listo, coroné. Eso sí, espérenme un momentico. Goliat, espérate, déjame ella buscar un arma mejor y me regreso para pelear contigo. Vengo dentro de 3 días, Goliat. Déjame ir a entrenar, a prepararme, a cuadrar todo y en 3 días nos vemos. ¿Sabe qué hubiese pasado con David? Porque hay oportunidades en tu vida que, aunque no estés preparado, no tengas la plata, no tengas la presentación, no tengas la respuesta, tú tienes que presentarte y decir, yo mismo soy. En estos próximos días Dios te va a llamar. Yo no sé si pero yo estoy predicando proféticamente. Dios te va a llamar y te va a llevar a momentos donde no vas a tener el chance de decir, déjame prepararme, deja de prepararme, déjame hacer esto. Tú vas a tener que decir, yo me presento, yo mismo soy, yo puedo tener esta respuesta, y allí será el cambio de tu historia. Mire lo que hizo David. Lo llaman. David dice, no puedo pelear con esta armadura, y se fue para el río a buscar 5 piedras. ¿Qué tuvo que hacer David? Resolver con lo que tenía a la mano. ¿Qué tenía que hacer David? Resolver con lo que él sabía que sabía hacer. Hay cosas que tú no puedes decir, espérate que las prepares. Tú tienes que decirle, déjame resolver de la forma que sé resolverla. Mire, cuando llegó la COVID-19, año 2020, todo el mundo estaba perdido. No sabíamos qué hacer como iglesia, qué hacemos, qué no hacemos, nos podemos reunir, no nos podemos reunir. Y entonces nos tocó predicar delante de un celular, y en chore y saco. Y alguien me dijo, pastor, pero ¿no te da cosa predicar en un salón vacío? ¿No te da cosa predicar en un salón sin gente? Y le dije, papi, ¿cómo me va a dar cosa si así comencé? Yo comencé una iglesia con una sala y sin gente, nada más con la pastora, después nada más con las hermanas de la pastora. Si toca resolver ahorita, lo voy a hacer de la misma manera que sabía hacerlo en ese entonces. Señores, hay oportunidades que Dios te va a abrir, que no las puedes perder por decir, no estoy preparado. Yo vine a decirte que tan solo presentarte ya es la mitad de la victoria. De tan solo decir, yo puedo porque yo tengo al Dios que puede, será la mitad de tu victoria. Si tú lo crees, aplaude al Rey. Escúchame, por favor. Porque para David era un día más. Para Israel era una batalla más. Para los filisteos era una victoria más. Era el mismo día, diferentes perspectivas. Para David, un día más hacer el mandado. Para Israel, un día más, una batalla perdida. Para los filisteos, una batalla ganada. Pero para Dios no era un día más. Pero para Dios no era un día más. Usted puede creer que es un servicio más, un domingo más, que mañana será un día más, pero para Dios, Dios tiene una puerta para abrirse. Dios tiene un tesoro para que encuentres. Dios tiene una oportunidad para que la tomes. Porque lo que para ti parece un día más, para Dios lleva años de preparación. ¿Sabe? Para que David estuviera allí esa mañana, muchos años atrás, una mujer llamada Ruth con Noemí tuvieron que pasar un montón de cosas hasta que Boaz vio a Ruth, la vio
en el campo agarrando espigas y vos volteó y dijo, ¿quién es esa tipa? Está como buenas tardes. Y le echaron todo el cuento. Piense, el milagro que tuvo que suceder para que vos se fijara en ella, tatarabuelo. Después el milagro que tuvo que suceder para que los bisabuelos se fijaran. Piense, papá y mamá, bisabuelos de este lado, bisabuelos de este lado. Piense después los milagros que tuvieron que suceder para que los abuelos se conocieran. Después piense el milagro que sucedió para que los papás se conocieran, para que David pudiese nacer y llegar ese día. A lo que tú llamas un día más, han sido milagros tras milagros tras milagros de Dios para que tú llegues allí. Porque las cosas pequeñas importan. El diablo quiere que tú no, que yo no he visto un milagro en mi vida, pastor. Tú sabes todo lo que tuvo que suceder para que tus tatarabuelos, tus bisabuelos, tus abuelos y tus papás se conocieran. ¿Aló? Todo es un milagro. Diga, todo es un milagro. Todo en tu vida es un milagro. Porque tú tienes dos opciones. O creer que todo es un milagro, o creer que nada es un milagro. Solo se puede vivir de esas dos formas. ¿Cómo lo vas a hacer en estos meses que vienen? ¿Cómo vas a elegir vivir en los meses que vienen? ¿Vas a elegir vivir de que nada es un milagro? ¿Cómo te fue hoy? Más de lo mismo. O decir, este fue el día que Dios hizo. Vi milagros, Dios me entrenó, Dios me preparó. Se cumplió lo que dice la Biblia, que toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Señores, para que llegaras domingo hoy aquí, Dios ha hecho milagros durante cientos de años. Por eso no puedes llamar común a lo que Dios llama extraordinario. Porque aunque tú creas que tus días son normales, Dios sigue siendo extraordinario. Dile que está a tu lado, aunque te parezcan días normales, sigues teniendo un Dios extraordinario. Pero para Dios eso llevó años llegar allí. Entonces, ¿cuál es el principio número 2? Presentarte a la batalla. Ya es la mitad de la batalla. Ya ganaste. Pero el principio número 3 es que la gracia le dará sentido a las cosas sin sentido. Y hay cosas que has estado viviendo en los últimos días que tú dices, esto no tiene sentido. ¿Por qué me toca vivir esto a mí? Yo lo contaba en el primer servicio. Tenía 22 años, trabajaba para un hombre que respeto y amo muchísimo, un hombre de Dios extraordinario. Y estamos en un servicio, es cristiano, me dice, tuve una impresión. Y yo, ¿cuál? Tú eres un pastor. Y yo, amén. Ya no vas a trabajar más conmigo. Voy a hablar con tu pastor para que te vayas a trabajar con ellos como pastor. Y yo dije, ay, una forma espiritual de botarme. Porque ni que le vayan a hacer caso. Pero me dijo, eso sí, yo voy a pagar tu sueldo por un año. Porque yo voy a sembrar en ti. Y yo le voy a decir a tu pastor que yo sé que tú tienes llamado. Ellos también lo saben, pero yo voy a pagar ese sueldo por un año. Que dije yo, yes. Durante todo un año voy a estar predicando. Voy a estar escribiendo. Dios me va a usar toda la revelación que está aquí, la voy a poder vertir. Mi pastor dice, bueno, sí va, pum, 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 pum. Primer mes. ¿A dónde voy a ir a predicar? No, te toca ir para la librería a pegarle las calcomanías a los CD y ver cómo funciona la librería. Y yo, ok, mi plan era que iba a estar predicando, pero no importa, no pasa nada. El segundo mes será, porque todos los meses iba a hacer algo. Segundo mes, ahora sí, ¿a dónde voy? A la oficina de discipulados para que aprendas a usar Excel. Un mes metiendo números que tiene que ver esto con predicar y con ser pastor. Diga, no tiene sentido. Tercer mes, ahora sí. No, vas a estar pendiente de la limpieza del teatro.
Y durante todos esos meses estuve pasando por cada departamento de la iglesia. Años después, cuando por la gracia de Dios soy llamado al ministerio, le doy gracias a Dios porque en ninguno de esos meses salí a predicar, sino que en esos meses que parecían sin sentido, aprendí a ser pastor. Cómo funciona una iglesia, cómo se manejan los departamentos, cómo se manejan los ministerios. Entonces la gracia de Dios le dio sentido a lo que para mí no tenía sentido. Levanta tus manos, porque no sé qué cosas estás viviendo que para ti no tienen sentido en esta temporada de tu vida, que para ti no tiene sentido estar pasando por lo que estás pasando. Pero yo vine de parte de Dios a decirte que la gracia de Dios le dará sentido a lo que hoy para ti no tiene sentido. Confía en que Dios sigue el control y terminarás viendo que Dios te estuvo entrenando en medio de esos días sin sentido. Aplauda al Rey de Gloria. Diga conmigo: la gracia le dará sentido a lo que hoy no tiene sentido. Mire, cuando le presentan a Saúl al rey David, el rey David no se le presentó como su sucesor. El rey David llegó allí como delivery. ¿Sí me está entendiendo? Al rey David lo habían ungido. Y cuando el rey David llegó allí a esa escena, el rey David no llegó diciendo: listo, yo soy el sucesor. ¿Sabe cómo llegó David? Llegó el ridery. Llegó el delivery. No importa lo que estás haciendo hoy, si no se parece a lo que Dios te habló que vas a hacer, Dios le va a terminar dando sentido. Escuche, ¿sabe cuál fue la grandeza de David? Que él llegó como un delivery que podía hacer algo extra. ¿Cuál es la grandeza tuya? Que en lo que estás haciendo hoy siempre busca dar algo extra. Y si tú buscas dar algo extra, el que hoy llegó como delivery, mañana terminará gobernando Israel. Dios le dará sentido a lo que hoy en tu vida no tiene sentido. Yo quisiera que le dijeras eso a 2 o 3 personas. Dios le dará sentido a lo que hoy en tu vida no tiene sentido. Porque hay un montón de cosas que Dios nunca te las va a explicar. Si quieres que Dios te la explique, buena suerte, me cuentas cómo te fue. Pero hay un montón de cosas que Dios nunca te las va a explicar, que con el tiempo la entenderás y te darás cuenta que Dios no pierde el control. Que con el tiempo, aun cuando sientas que tu vida está fuera de control, Dios no ha perdido el control. Y por eso es que vemos en esta historia cómo Goliat parece invencible. Cuando todo esto sucede, Goliat parece invencible. Diga conmigo, invencible. Y menos por ese niño. Porque recuerde que David era el más pequeño. Ni la armadura de Saúl le servía, le quedaba grande. Y esto es lo genial de Dios. Porque cuando usted ve esta historia, tú puedes creer que en la historia el protagonista es Goliat y los ejércitos de Israel y los filisteos. Tú puedes creer que el protagonista es Saúl, o tú puedes creer que el protagonista es David. Y te pasa a ti cuando tú estás viviendo días que no tienen sentido, tú piensas que todo se trata de ti. Recuerda lo que les enseñé la semana pasada. Tomamos una foto. ¿Quién es la primera persona que tú buscas en la foto? Y si toda la foto salió bien y tú saliste mal, ¿qué probablemente vas a pedir? Porque cuando los días no tienen sentido, creemos que se tratan de nosotros. Cuando los días no tienen sentido, creemos que se trata de mi esposo, de mi esposa, de los niños, creemos que se trata del país. Cuando los días no tienen sentido, comenzamos a ver quién es el protagonista. Y olvidamos que en la historia de David con Goliat, el protagonista es Dios. Y olvidamos que cuando ya tú eres comprado por la sangre de Cristo, no sé cuántos comprados por la sangre de Cristo hay en este lugar,
el protagonista de tu vida ya no eres tú. El protagonista de tu vida es Dios, y que puedas ver lo que Dios puede hacer a través de ti. Entonces, cuando lees esta historia, porque es genial, porque ves un Goliat más que suficiente y ves a un David insuficiente. Y si fuese yo le hubiese pedido: Señor, si el tipo es grandote, manda a alguien grandote. ¿Sí o no? Si el tipo es gigante, manda una respuesta. Señor, si este negocio que voy a hacer vale 1,000, dame los 1,000 para hacerlo. Y Dios no te da 1,000. Dios te da menos de lo que necesitas. ¿Y sabe qué hacemos usted y yo? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si Dios quisiera que lo hiciera, para un gigante enviara una respuesta. Y ahí es donde perdiste. Porque Dios, para solucionar problemas gigantes, no te va a mandar respuestas gigantes. Porque las pequeñas cosas son las que importan para Dios. Las semillas, diga las semillas. Porque las semillas revelan mi fe, el fruto no. El error de muchos es que se alegran por el fruto en lugar de alegrarse por la semilla. Y usted, como hijo de Dios, usted tiene que alegrarse por la semilla. Porque cuando usted sabe qué tipo de semilla ha sembrado, no le tiene miedo a qué tipo de cosecha va a tener. Cuando usted sabe que sembró semillas de naranja, usted no va a todas las noches: Señor, por favor, que el árbol sea de naranja, que no sea parchita, limón ni tamarindo. Por favor, que sea naranja. Yo sembré semillas de naranja, pero que no sea parchita. No, usted está tranquilo porque sabe lo que sembró, ¿o no? Ahora sígame el pensamiento. David parece insuficiente. Usted quiere hacer algo de 10,000 y tiene 1,000. ¿A alguien Dios le está hablando? Usted quiere hacer cosas que están más allá de sus recursos. Y usted está orando: Señor, dame los recursos a la altura de lo que quiero hacer. Y Dios te dice: no, así no funciona, papá. Yo te voy a dar los recursos a la altura de lo que yo puedo hacer. Y como yo voy a ser el protagonista, yo necesito que lo que tú tienes parezca insuficiente para que el que muestre su fortaleza sea yo. Y entonces se cumpla lo que la Biblia dice, que en tu debilidad Él se hace fuerte. Que entonces el siguiente paso de fe lo tienes que hacer ¿cuándo? No cuando te llegue una respuesta del tamaño del problema. Es simplemente cuando te llegue la respuesta. No, usted no está aquí todavía, vale. Usted está como que un padre, todo espíritu de aturdimiento, de opresión, toda fortaleza, Señor, del cielo, que el enemigo quiera levantar en sus mentes para que la palabra de fe no derribe todo argumento, no derribe, Señor, todo principado, toda estructura que está allí en su mente, Dios, que creen que necesitan tener muchos recursos para hacer grandes cosas. No es un tema de recursos, es un tema tuyo, Señor. Es un tema que tú eres el protagonista. Espíritu Santo de Dios, yo envío la palabra ahora a sus mentes. Yo declaro la palabra de fe ahora en sus corazones. Y te pido, amado Dios, que derribes todo argumento, Padre, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque no sé cuántos quieren ver el respaldo de Dios. Lo pregunté a la iglesia equivocada: ¿cuántos quieren ver el respaldo de Dios? Te voy a dar una noticia: no vas a ver el respaldo de Dios si realmente no haces algo que necesite su respaldo. Porque si lo que vas a hacer puedes hacerlo tú, no necesitas que Él te respalde. Tú necesitas que Él te respalde cuando es un niño con 5 piedras contra un gigante grandote. Tú necesitas que Él te respalde cuando es un niño con 5 panes y 2 peces para alimentar multitudes. Tú necesitas que Dios te respalde cuando tu visión es del tamaño Dios y tú te sientes insuficiente. Tú necesitas que Dios te respalde cuando vas a creer por tu casa, cuando vas a creer por tu carro, cuando vas a creer por un nuevo negocio.
negocio y no tienes ni un peso en el bolsillo, y aún así dices: voy a hacer, voy a proponer, me voy a meter, voy a comprar sin dinero. Allí es que tú necesitas que Dios te respalde, y allí Dios respalda. Yo te dije, y allí Dios respalda. Entonces, ¿qué tienes que hacer en los próximos días? Hacer cosas que requieran el respaldo de Dios. Diga: hacer cosas que requieran el respaldo de Dios. Dios usa esta escena para Él mostrarse fuerte. Entonces, tómale la mano al que está a tu lado y predícale: tienes que entender a quién tienes a pesar de tu estatura. Dile: el truco es aprender a quién tienes a pesar de tu bolsillo. Dile: tienes que entender a quién tienes a pesar del conflicto. Por eso, iglesia, es que poco siempre será mucho si Jesús es el protagonista. Si yo soy el protagonista, poco será poco. Pero si Jesús es el protagonista, que Dios se lleve la honra. Que cuando Goliat caiga, yo diga: esto fue gracias al ejército viviente y a la gloria del Dios vivo. Entonces, si Jesús es el protagonista, grite conmigo: poco será mucho. Vamos, grítelo: poco será mucho. Usted tiene que creer que si Jesús es el protagonista, no, la respuesta no necesita verse del tamaño del problema. Te lo voy a volver a repetir. Cuando Jesús es el protagonista y Dios ha trabajado en tu carácter, no necesitas que la respuesta se vea del tamaño del problema. Solo tienes que presentarte y dejar que Dios haga el resto. En esta próxima semana, preséntate a hacer eso que requiere el respaldo de Dios. Tienes una apertura profética en estos 40 días de esta semana. Esta semana preséntate, propón, resuélvelo, y Dios te va a acompañar y Dios te va a respaldar por su favor y su gracia. Y por último, espero que estos 5 minutos me den para esto. Dile al que está a tu lado: te voy a decir algo real. Los más cercanos, por lo general, son los más menospreciadores. A veces los más cercanos son los que más van a menospreciar tu fe. Puede ser tu pareja, pueden ser tus padres, puede ser ese amigo, curruño y compadre, hermanos de saliva. Pues usted no hace pacto de sangre. El único pacto de sangre es el de Cristo Jesús. ¿Qué le queda? Esa es maña del barrio, diría mi esposa. Se te sale el barrio, Joseph. Los más cercanos, por lo general, son los más menospreciadores. Son los que te van a decir: ¿y por qué te vas a meter en eso si no tienes toda la plata? Después vas a estar todo preocupado, después vas a estar todo nervioso. Tú no me metiera en eso. ¿Por qué no esperas? Si Dios quisiera que tú enviaras a Goliat, te enviara otro Goliat, pero a tu lado. De verdad. Te dicen: tú no tienes plata para eso, tú no produces para eso, tú no haces eso, tú no tienes liderazgo, tú no tienes autoestima, tú no estás preparado, tú no estás listo. Y te lo digo porque te amo. Es normal que los más cercanos son los más menospreciadores. Eso es lo normal. Lo anormal es que tú le haces caso. Lo normal es que ellos sean así. Lo normal es que eliges escucharlos a ellos antes que a Dios. Entonces, escuche, lo que tú tienes que saber es que el enemigo tiene tanto miedo de ti. Te lo voy a volver a repetir. El enemigo tiene tanto miedo de ti que va a usar a los más cercanos
para que te menosprecien delante de todos. Versículo 28 está Eliab. Y Eliab es el hermano de David. ¿Quién se suponía que tenía que apoyarlo? El hermano. Enseñanza. Si usted lee la Biblia, por lo general los hermanos son los que más te tiran la cabra para el monte. Siempre los hermanos. Pero los hermanos redimidos por la sangre del Cordero no. Así que usted tiene que ganarse a su hermano si no se lo ha ganado. Pero escuche. Diga, Eliab. Fue el que el diablo usó para aumentar en David el espíritu de insuficiencia. Porque David viene luchando con ser insuficiente. Dios lo unge, Dios le derrama aceite, y lo primero que David siente es: no soy suficiente. Porque si mi papá ni me quiere, ¿cómo me va a querer un país y que rey y que todo lo demás? Y cuando David llega allí, el hermano le dice: yo te conozco, tú eres un desgraciado. Ahora tú pretendes estar aquí y dejaste esas ovejitas. Es la gente que menosprecia lo que tú vienes haciendo. Dice: si no has podido con eso y tú te quieres meter en eso. Eso fue básicamente lo que le dijo el hermano. Esas pocas ovejas, estoy en el verso 28. Tú eres perverso, y David, pero yo dejé a alguien cuidándola. No me vengas con ese cuento. Yo sé cómo es la gente como tú. Tú lo que quieres es protagonismo. Te conozco. Los más cercanos, por lo general, son los menospreciadores. Y sí, si estás haciendo algo de Dios, tienes que sentirte insuficiente. Si lo que estás haciendo no te hace sentir insuficiente, entonces no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Porque lo que Dios te mandó a hacer tiene que ser algo tan grande que si lo haces sin Dios, claro que soy insuficiente. Pero si lo hago con Dios, yo sobro, porque Dios es más que suficiente. Y entonces puedes hacerlo con alegría y con fe, porque sabes que Dios es más que suficiente. ¿Cuál es la señal de que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿Cuál es la señal como pastor que estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer? Que digo: no tengo lo suficiente para el siguiente paso. Voy bien. Mire, yo me preocupo. Les voy a decir un secreto de fe mío. Yo me preocupo mucho cuando todo está bajo control. En serio. Cuando yo puedo controlar mis gastos, mis cuentas, el crecimiento, lo que viene, yo digo: algo estoy haciendo mal. Porque lo puedo controlar yo. Y si lo puedo controlar yo, no te necesito. Así que muéveme. Muéveme, porque quiero vivir una vida que te necesite. Quiero vivir una vida donde todos los días tenga que ir a ti y decirte: por favor, si tú no intervienes, no puedo ir al siguiente nivel. Muéveme. Esa es la vida que tú tienes que querer vivir. No una vida donde tú puedas controlar, manejar, pagar, dirigir. Muy aburrida. Tú tienes que vivir una vida donde digas: sí, te voy a tumbar, pero no por mí, sino por a quien represento. Yo represento al ejército del Dios viviente. Entiéndelo. Tienes que hacer algo que si Dios no está, tú no puedas ser suficiente para hacerlo. Ve y hazlo. Ten en cuenta las pequeñas cosas. Preséntate. Dios vino hoy a animar tu fe. Dios vino hoy a decirte: los Eliab no son lo importantes. Y sí, quizás has sido herido por alguien que amabas. Y se supone que el que amabas era el primero que tenía que apoyarte, y no lo hizo. Más bien te menospreció. Más bien te dijo: no, aquí estamos seguros. ¿Para qué vas a hacer eso?
Yo quiero hablar con todos aquellos que en lugar de recibir ayuda de las personas que amaban, ellos reforzaron tu inseguridad. Tú dices, pero si tenía que apoyarme, me atreví. Levanta tus manos. Con esas personas que te hicieron sentir que no perteneces a ese nivel en el que estás. Ese nivel de visión, de fe. No creas en los menospreciadores que van a aparecer, porque ese nivel es para ti. Escúchame, si no pertenecieras a ese nivel, Dios no te hubiese puesto allí. Si perteneces, por eso es que el deseo está en tu corazón, el sueño está en tu mente. No vas a vivir toda la vida en la urbanización, en el barrio, en el mismo apartamento. Si ya Dios lo puso en ti, tú perteneces a lo que Dios puso en tu corazón. Estos 40 días con tus manos levantadas son más grandes de lo que piensas. Estos 6 meses son más grandes de lo que piensas. Recuerda, por favor, lo que crees. Siempre superarás lo que ves, lo que crees. Siempre superarás lo que ves, lo que crees. Siempre superarás lo que ves. No importa lo que estás viendo, lo que importa es lo que estás creyendo. Lo que estás creyendo es lo realmente importante. Vamos, levanta tus manos, pídele al Espíritu Santo de Dios que esta palabra haya cabida en ti, porque lo importante es lo que crees, es lo que crees, es lo que crees. Cuando crees bien, eso terminará imponiéndose sobre lo que tus ojos están viendo. David creía que podía vencer al gigante. David creía que él era una respuesta. David creía que él estaba allí para que ese día cambiara la historia. Amada IJC Global, cualquiera de estos días su gloria caerá. Cualquiera de estos días el avivamiento explotará. Dios cambiará nuestra historia, pero hay que estar allí. Dios te mandó a decir, tienes que estar allí, allí, en el momento justo, en el lugar indicado, en la conversación esperada. Tienes que estar allí porque Dios lo va a hacer. Estos 40 días y estos 6 meses, cada día tiene una puerta para abrirse. Cada día tiene un milagro para ser recibido. Cada día tiene un tesoro para ser encontrado. ¿Cómo vas a vivir? Nada será un milagro, o todo será un milagro. Pastor, pero es que me toca pagar el colegio del niño, las inscripciones, el alquiler, las deudas, y no tengo. No tienes quién. No tienes dinero o no tienes Dios. Si tienes Dios, y yo no sé cuántos aquí tienen Dios, pero si tienes Dios, Dios es más que suficiente. Dios es más que suficiente. Te lo voy a volver a repetir. Dios es más que suficiente. Vamos, dígalo. Dios es más que suficiente. Aleluya. Pero todo es cuestión de carácter. Diga carácter. Porque si Dios forma tu carácter te va a introducir al siguiente nivel. David tenía el carácter. Porque el carácter es tu semilla. Y Dios todo lo hace con semilla. Diga semilla. Por eso es que como cristianos, dar el diezmo no es un tema de generosidad. Dar el diezmo es un tema de carácter. Diga carácter.
escuchaba un testimonio esta mañana mientras me preparaba para venir a la iglesia de un predicador de la iglesia Social Dallas con un doctorado en teología, pero él contaba que él se crió en una casa donde su papá era drogadicto. Confeso, drogadicto. Y él lo veía drogarse. Y su papá se va de la casa y lo deja con sus hermanos y con su mamá. Y su mamá le toca comenzar a vivir del gobierno. Y su mamá le llegaba un cheque de caridad del gobierno. ¿Un cheque de qué? De caridad. Le daban su ayuda. Y cada vez que le llegaba el cheque, ella le decía, negro, porque eran negros pues. Y no se ofendía de que le dijeran así, esos son los inventos modernos. Y le dice, aparta el 10%. Y él decía, pero mamá, esta es la caridad. Tú no te lo ganaste, estamos pegados. Y la mamá que se le decía, negro, nunca robes a Dios, aparta el 10%. Y él lo hacía. Entonces, él contaba esta mañana que hubo una semana que estaban, pero horrible. Y él dice, no, hoy le voy a decir a mi mamá que lo aguante, que dé el 20 después si quiere. Esos negocios que uno hace con Dios que nunca cumple. Pero es un tema de carácter, diga carácter. Y le dice, pero mamá, y ella se voltea, negro, te he dicho que nunca podemos robar a Dios. Y volteó, y él sacó, llega el día lunes, no hay nada. El negro dice, oye, esta semana, sin comida, sin nada. Y le tocan la puerta. Llega un hombre con un trajecito azul y le dice, señora, mi nombre es fulano de tal, pertenezco a la asociación católica tal y estamos dándole estas ayudas a las madres que están registradas. Y el Espíritu Santo me habló cuando venía en el camino y me dijo que me parara en esta casa y le diera la mitad de lo que llevo aquí. Y la señora le dice, ya va, disculpa un momento. Honesta la señora, carácter. Porque tu condición económica nunca tendrá que ver con tu integridad. Y le dice, discúlpame, yo no soy católica, ni mucho menos estoy registrada. Y el tipo le dice, perdóneme, usted no me entendió. Yo le dije a usted, no que si usted era católica, no que si usted estaba registrada, le dije que el Espíritu Santo me habló. Y esto es para usted. Ella se volteó y le dijo, negro, por eso te dije que nunca robes a Dios. Apláudele si le va a aplaudir al rey. Ahora, eso no es lo más poderoso. Lo más poderoso es que se gradúa de bachiller. Él lo cuenta. Y cuando se gradúa de bachiller, va con su mamá a comer y la mamá comienza a llorar. Le dice, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Le dice él. Porque te graduaste y no pude tener el fondo de ahorro de tu universidad. Usted sabe, cuando usted tiene un hijo en Estados Unidos, apenas nace, usted tiene que empezar a ahorrar para su universidad, porque es muy caro. Y le dice, perdóname, te di lo que podía darte y tu fe en el Señor, pero perdóname que no puedo tener un fondo. Y él dice, por fin me desquité. Y le dice, negra, tú me enseñaste que mi fe es lo más importante y que nunca debemos robar a Dios. Quiero decirte algo, esta mañana me llegó una beca por los 4 años de mi carrera de esta universidad totalmente paga. Por eso es que nunca debemos robar a Dios. Aplauda al Rey. Vamos, aplauda al Rey, porque ese es el Dios que le servimos, el Dios que es real. Por eso es que el diezmo no es el 9, el 8, el 7, porque es que esta semana estuve pegado, estuve desordenado. Esto es lo que le voy a dar a Dios. Diezmo no es bueno, le voy a dar el 15, el 16, el 17, porque no sé cómo me fue, pero le voy a dar un poquito más por si a las moscas. Eso es una falla de carácter. El diezmo es el 10, porque ordena tu mente, ordena tus principios y ordena tu administración.
Por eso cuando entregamos el diezmo, no lo estamos dando, porque solo damos lo que es nuestro. Pero el diezmo es de Dios desde el momento que llegó a nuestras manos. Por eso tus finanzas van a ir a otro nivel. Pero para que vayan a otro nivel, tu carácter tiene que ir a otro nivel. Porque si no puedes diezmar de 1, escúchame bien, no podrás dar el diezmo de 100. Porque no es la cantidad, es mentalidad. Te lo voy a volver a repetir, no es la cantidad, es mentalidad. Diga eso conmigo, no es la cantidad, es mentalidad. Por eso voltéate a tu vecino y dile, del color que sea, dile, negro, no podemos robar a Dios. Por eso, Iglesia de Jesucristo Global, en esta mañana vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos, ofrendas. Yo creo que lo dije en la iglesia equivocada. Dios ama al dador alegre. Vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos, ofrendas y primicia. Hemos compartido un tiempo valioso juntos. Gracias por mantenerte conectado. Estamos creyendo que esta palabra va a traer fortaleza y esperanza para afrontar todas las adversidades de esta semana. De igual forma, queremos recordarte que tu generosidad es valiosa para nosotros porque podemos bendecir a otros. Por eso acá te dejamos nuestros datos para que puedas dar tus diezmos y ofrendas y que podamos bendecir a mucho más. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Chao, chao, chao. Oh,